Buenas noches, alumnos. Ya estamos en la semana 13, rentas ambientales. Esto va a ser una presentación corta de un tema, pues la verdad que tiene un alcance en su génesis que se fundamenta en el artículo 79 de la Constitución y luego ya se vuelve pues un tema bastante, digamos que administrativo. Fue objeto de discusión en los años finales de los 90 porque pues se trata de dinero y de dinero que el municipio quería para ellos o que después el ministerio y que finalmente queda en cabeza de las corporaciones autónomas regionales. Entonces, bueno, vamos a hacer una presentación corta porque quiero aprovechar esta misma semana, como no les copo todo el tiempo, para iniciar con el módulo de proceso sancionatorio ambiental, que es la verdad bastante largo, eso es muy importante y largo, y más como lo quiere pues la facultad. Entonces vamos a iniciar de una vez con eso. Pero bueno, empecemos con rentas ambientales. La tabla de contenido entonces es la definición de renta, el concepto y naturaleza jurídica de las tasas ambientales, de la tasa retributiva y de la sobretasa ambiental. Entonces la definición de renta es el ingreso regular que produce un trabajo, una propiedad u otro derecho. Lo que les señalo es porque son elementos importantes para los conceptos que estamos revisando. Entonces el concepto y naturaleza jurídica de las tasas ambientales tiene fundamento tanto constitucional como legal. Constitucional, como les mencioné, en el artículo 79 y legal en la ley 99 del 93. Entonces básicamente es la financiación de la política pública ambiental. Tenemos también dos sentencias que les traigo, que ustedes pueden revisar, están de una lectura muy agradable, que es la C395 del 96 y la C495 del 96 también. En esta ustedes pueden pues ahondar un poco en el vínculo entre el artículo 79 de la Constitución, la ley 99 del 93 y la atribución que queda en cabeza de las CARS para percibir e invertir estas tasas ambientales. Aquí les traigo un abstracto de la sentencia. Entonces dice: el Estado debe proteger la diversidad integral del ambiente y conservar las áreas de especial protección ecológica. Todo ello dentro del principio de pensamiento ecológico moderno del desarrollo sostenible, recogido por el ordenamiento constitucional colombiano y por los tratados públicos suscritos por Colombia. En este momento el pensamiento moderno pues hacía referencia al desarrollo sostenible. Si vemos esto 20 años después, pues ya el pensamiento moderno está casi que superando el concepto de desarrollo sostenible y cuestionándolo. Continúa la sentencia entonces estableciendo que se planteó la necesidad de que fuesen varios los sistemas que deberían adoptar el legislador con el fin de financiar una política ambiental, en consideración al carácter especial prioritario del que fue dotado el tema ambiental, bajo la consagración de principios jurídicos fundamentales, entre otros, el de la responsabilidad del causante de un daño ambiental y el de la destinación de los recursos económicos con antelación al desgaste de los ecosistemas. Entonces, ustedes ya deben estar completamente expertos en este tema de principios y aquí vemos pues una aplicación que rige el día a día de el recaudo de estas rentas. Esta filosofía, estima la Corte, impregna la creación de los tributos como las tasas retributivas y compensatorias, así como la consagración de la tasa por utilización de aguas y la inversión obligatoria prevista en la Ley 99 del 93. Entonces, esta es la razón, esta es la naturaleza jurídica de las rentas ambientales. Continúa. Se ha utilizado el mecanismo económico de la tasa con el fin de transmitir un costo a quienes se benefician de una u otra manera con la utilización de los recursos naturales, con lo cual se está financiando las medidas correctivas necesarias para sanear los efectos nocivos de los ecosistemas a través de la misma. La ley adopta un sistema económico de ingresos con destino a las CAR. Entonces, de esto que les quede claro que es la ley la que destina, que las CAR son las receptoras de estos ingresos causados pues por estas tasas. Es un mecanismo económico
que transmite un costo a quien se beneficia del uso de los recursos naturales. Continúa la sentencia. La Carta ordena destinar tributos a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y los recursos naturales. Entonces, pues ya ustedes también ya sabemos cuáles son las funciones, competencias y alcance de las CART. Entonces sabemos que estas son las entidades encargadas de administrar, conservar, restaurar los recursos naturales y el medio ambiente. Entonces por eso ellas son las llamadas a recibir estas rentas. Las tasas ambientales se originan en la utilización de un bien de uso público cuya conservación está a cargo del Estado, el derecho a un ambiente sano. El Estado está en la obligación de garantizar un ambiente sano a sus habitantes. En consecuencia, su conservación constituye un costo que debe ser pagado por quienes utilizan el ambiente en forma nociva. Entonces, esta es a modo de conclusión preliminar, esta diapositiva, donde pues recogemos algunos de los elementos que hemos visto en los anteriores. ¿Qué es la tasa por uso del agua? Es aquella que cobra la autoridad ambiental competente a los usuarios de los recursos naturales. ¿Por qué dice aquí tasa por uso del agua? Porque en Colombia hasta ahora la tasa se cobra por el uso del agua, no por ejemplo del aire o del suelo. ¿Quiénes son los sujetos de pago de esta tasa? Todos los que hagan uso de los recursos naturales. Están exentas las personas que hagan uso del agua por ministerio de la ley. Esto salió en su parcial, entonces ya todos sabemos qué son los usos por ministerio de la ley. ¿Qué se cobra? ¿O cómo se cobra? El volumen de agua captada o derivada por cada usuario en el periodo de cobro establecido por la autoridad ambiental. Esto generalmente es un cobro al año. Y pues en nuestro caso para el Valle del Cauca la CBC es muy juiciosa cobrando y también tiene, como ustedes vieron, la competencia de adelantar cobros coactivos. Vamos a pasar entonces ahorita a la segunda clase de tasa, que es la tasa retributiva. Entonces, como su nombre lo indica, se está retribuyendo el servicio de remoción de la contaminación producida por el sujeto pasivo. Y aquí vamos a desmembrar este concepto para que para que a todos nos quede más claro. Entonces, el sujeto pasivo es el usuario de los recursos naturales que contamina. El sujeto activo es la Corporación Autónoma Regional que recibe la contribución. Y el hecho generador, que ya lo vamos a ver más en detalle, es el uso que contamina. La finalidad de esto es la protección y mantenimiento del medio ambiente. Ha dicho la Corte Constitucional sobre el hecho generador de la tasa retributiva lo siguiente. En las tasas retributivas el hecho generador lo constituye la utilización de la atmósfera, el agua o el suelo para introducir o arrojar desechos u otras sustancias con un efecto nocivo. Ojo con este tema. Por tanto, solo deben pagarlo las personas que utilizan tales recursos. Para depositar desechos siempre que se cause un efecto nocivo definido técnicamente. Entonces aquí volvemos al tema de la contaminación por encima del límite permitido y cómo esto se prueba. En el mundo moderno, la prestación de este servicio, recepción de desechos, implica costos que alguien debe pagar, porque en casi todos los casos afectan a la sociedad. Por tanto, es claro que al Estado le corresponde cobrar estos costos a través de tasas. Por ejemplo, en varios de los casos que ustedes me mandaron hacen referencia a vertimientos de petares, en el mejor de los casos, o a vertimientos sin tratamiento. Estos vertimientos se ingresan al recurso, al recurso suelo o al agua con una carga de contaminante superior a la permitida. Entonces, el deber ser dictamina que debe de removerse esa carga contaminante y que el vertimiento debe de realizarse dentro de los parámetros que garanticen la continuidad y la calidad del uso del recurso natural. Este es un ejemplo de la tasa retributiva. En Colombia tenemos tasa retributiva por vertimientos hasta ahora. El propósito entonces es reducir la contaminación hídrica al mínimo costo económico posible. Y aquí tenemos un tema que, como el que contamina paga, ¿se acuerdan ese principio de que contamina paga? En el deber ser, en la ideología de este principio es válido,
pero en la práctica pues tenemos que las personas casi que prefieren pagar, y de hecho lo hacen, pagar el monto de la tasa retributiva antes de hacer una internalización de sus costos para lograr una menor contaminación. ¿Cuándo es efectiva, digamos, que ese convencimiento del sujeto que es usuario de recurso natural y causa una contaminación? ¿Cuándo es efectivo que ellos quieren reducir su grado de contaminación? Cuando hay una sanción o un riesgo de una sanción de por medio. Pero generalmente en la etapa preventiva y digamos en la aplicación de este principio por medio de la tasa, el cobro de la tasa no es así de efectivo. La mayoría de personas pagan la tasa y ni siquiera se enteran que están pagando. Pagan la factura de CBC y dicen, ah, sí, la factura de CBC. Pero no, en ningún momento hay, digamos que, una educación o una socialización eficaz y fuerte en el sentido de saber usted por qué está pagando la tasa retributiva. Entonces, bueno, continuemos. Entonces teníamos que la tasa retributiva es un instrumento económico diseñado para incentivar el cambio de comportamiento en los agentes económicos, internalizando en sus decisiones de producción el costo del daño ambiental que ocasiona su contaminación, de forma tal que se alcance el punto en que sea más racional económicamente no contaminar que pagar la tasa, lo que se convierte así en la decisión más costo eficiente para el individuo y para la sociedad en su conjunto. Entonces, nuevamente, eso es el deber ser. ¿Quiénes están obligadas a pagar esta tasa? Todas las personas, industrias y empresas de servicios públicos que utilicen el recurso hídrico como fuente receptora de vertimientos. ¿Cómo se cobra la tasa retributiva? Se cobra por carga contaminante de sólidos suspendidos totales y de demanda bioquímica de oxígeno, la cual se calcula mediante la caracterización de los vertimientos puntuales y la medición de su caudal para realizar el cálculo respectivo. Entonces recuerden que siempre les he dicho que la ley, la norma ambiental en muchos aspectos es 70% técnica, 30% legal. Entonces, usted como abogado, pues aplicar, digamos que en la práctica, esta disposición de cómo se cobra la tasa retributiva, digamos que está un poco por fuera de nuestro alcance, y aquí es cuando debemos de siempre estar acompañados por los técnicos ingenieros para revisar estos cálculos, para revisar estas mediciones, para revisar las caracterizaciones, y entra el derecho procesal, ya que estas caracterizaciones obran como pruebas periciales dentro de procesos sancionatorios, por ejemplo, por una infracción a la norma por vertimientos, y aquí es donde debemos de trabajar muy de la mano con los técnicos para saber cómo fue, por ejemplo, cómo se hizo la prueba, quién hizo la prueba, esa caracterización está certificada, no está certificada. Bueno, aquí hay un tema probatorio grande que lo vamos a ver más en detalle en la siguiente clase sobre proceso sancionatorio ambiental. Bueno, esto tiene una inversión específica por ley, que son para programas de mejoramiento de la calidad de las fuentes hídricas, que supuestamente se encuentren con mayor problema de contaminación. Y aquí digamos que la ley dejó una zona gris de la cual lastimosamente las corporaciones han abusado, y es que no estableció que ese monto que se recauda por la tasa retributiva debe ser destinado en la cuenca donde se genera la contaminación, sino que en la cuenca que presente mayores problemas de contaminación. Entonces, por ejemplo, usted hace un vertimiento en el río Pance y paga la tasa retributiva a la CBC, pero ese dinero puede que se invierta en el Cauca, puede que se invierta en el río Bucaramanga. No hay ninguna trazabilidad, digamos, en la práctica de que ese dinero se esté utilizando para la restauración de la cuenca que usted está afectando. Bueno, finalmente vamos con las tasas sobre tasa ambiental. El fundamento de la sobretasa ambiental lo encuentran en la Constitución en el artículo 317, segundo parágrafo, donde establece primero la facultad de los municipios para gravar la propiedad inmueble, y lo siguiente: la ley destinará un porcentaje de estos tributos, o sea, del gravamen que hizo el municipio, que no podrá exceder del promedio de las sobretasas existentes a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a las CARES,
como máxima autoridad dentro del ordenamiento, y además tenemos que el constituyente lo amarra a que esté de acuerdo, en armonía con los planes de desarrollo de los municipios. Entonces, esto generó en ese entonces un gran conflicto entre municipios y autoridades ambientales, pues porque claramente estamos hablando de un porcentaje para nada despreciable de dinero que pues claro, el municipio quería atribuirse. Pero bueno, esa batalla finalmente la ganaron las CARS y son ellas las que reciben este dinero. Entonces, tenemos por un lado el artículo 317 de la Constitución y tenemos el artículo 44 de la Ley 99 del 93 que desarrolla este precepto constitucional. ¿Y qué establece? Establece que las rentas de las CAR, ¿qué conforma el patrimonio ambiental y las rentas de las CAR? Que ustedes también ya estudiaron esto. Entonces dice, el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble en desarrollo de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 317 y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. Entonces, pues aquí vemos también supuestamente hay una destinación específica que es la protección del medio ambiente y los recursos naturales, pero pues también es suficientemente vago para que las corporaciones pues no tengan, digamos que un deber de trazabilidad o de fiscalización claro cuando se va a hacer una mediduría específica sobre qué pasa con estas sobretasas. Bueno, también establece que el porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo consejo a iniciativa del alcalde municipal. Da una opción y es que no sea un porcentaje de la sobretasa, sino que otra forma de calcularlo, y es que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. Entonces, finalmente, este es un instrumento dirigido a prevenir, supuestamente, concientizar y reparar daños que se vienen dando con el deterioro permanente del medio ambiente y no necesariamente relacionados con la actividad o el bien grabado. Entonces, usted simplemente por ser el propietario de un bien inmueble, pues paga la sobretasa ambiental, independiente si su bien inmueble está, yo qué sé, destinado a una veterinaria o a producir medicamentos, lo que sea, usted está pues obligado a pagar esta sobretasa. Y por ejemplo, si usted llega a un acuerdo de pago, la sobretasa no es objeto de ese acuerdo de pago. Si usted le prescriben, por ejemplo, algunos años grabables porque el municipio no le cobró o el departamento no le cobró, pues la sobretasa no le prescribe. Es imprescriptible. Entonces, bueno, la ley 99, esto es una parte también de la sentencia C305 del 95 que les traigo, pues porque hubo en su momento, digamos que una discusión o un cuestionamiento frente a la naturaleza de este porcentaje. Y la Corte Constitucional estableció lo siguiente. La Ley 99 del 93 estableció que la administración del medio ambiente y de los recursos naturales renovables está en todo el territorio nacional a cargo de las CARES, fijándose su sede y jurisdicción territorial, sus funciones, su objeto, su naturaleza jurídica, sus órganos de dirección y sus rentas, dentro de las cuales está el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. Es decir, las CAR vienen a ser las entidades adecuadas legalmente para recibir el porcentaje al cual se refiere el inciso segundo del artículo 317, de acuerdo con los planes de desarrollo municipales expedidos por los consejos. Luego, no hay marginamiento de la comunidad ni puede deducirse que hay violación al artículo 79 porque es el consejo quien expide el plan de desarrollo por mandato de la misma Constitución. Aquí vemos nuevamente cómo se continuaban peleando quién iba a ser finalmente el receptor de estas rentas. Esta diapositiva no se ve muy clara, pero la verdad no la pude hacer menos borrosa. Pero a lo que les quiero traer, que es el total del presupuesto de la Corporación Autónoma Regional del Valle de la vigencia 2018, periodo 1 de enero al 31 de diciembre,
donde ustedes ven al final en la tercera columna, donde dice total recursos propios nación, donde dice presupuesto final, pues tenemos una cifra que pues yo ni siquiera sé leer, pero son como 311.692 millones de pesos anuales. Entonces eso nos da el resultado que, por ejemplo, a los que ya vieron mi video del plan de acción cuatrienal de la CBC, que tengamos 1 billón de pesos para invertir. Yo los invito, por simple curiosidad, a que revisen los presupuestos pues, de otras CARES o del mismo ministerio, a ver si se equiparan. Entonces, bueno, con esto terminamos y nos vemos con procesos de sanatoria ambiental. Chao.